El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos? Es un gusto para nosotros que se unan a Ágora Democrática, espacio que llega a ustedes mediante nuestros medios comunitarios afiliados a Corape a nivel nacional. Hoy hablaremos sobre la situación de la niñez en Ecuador. Existen datos alarmantes sobre la falta de acceso a educación, salud y hechos de violencia. Invitadas e invitados a que se queden hasta el final de este programa y conozcamos de este tema. Soy Elba Luzardo, iniciemos de inmediato. En Corape hablamos de los derechos humanos. Respetarlos permite crear las condiciones para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Corape Satelital, en defensa de los derechos humanos. En Ecuador, varios informes revelan que persisten las brechas de desigualdad y discriminación de los niños, niñas y adolescentes. El estudio Ecuador Niñez y Adolescencia en 360 grados arroja cifras alarmantes de violencia sexual, trabajo infantil, reclutamiento forzado de niñas, niñas y adolescentes. Menores que temen a la violencia del país, que se sienten desprotegidos porque sus padres han tenido que salir de Ecuador debido a la situación económica. También revela dificultades para acceder a educación, salud y servicios de desarrollo social. Por este y otros informes se habla de la necesidad de un paraguas que proteja los derechos de la niñez, pero sobre todo que aterrice con la realidad actual. En nuestro país, las reformas al Código de la Niñez se trabajan desde hace más de 5 años en la Asamblea Nacional, se han recibido aportes de diferentes sectores y en este 2024 se espera la normativa pase a segundo debate. ¿Pero es suficiente este Código de la Niñez? La situación que viven los niños y niñas actualmente ya se vivió en épocas pasadas. ¿Cómo se garantiza el respeto de sus derechos? ¿En qué se debe trabajar para que la niñez del país no se vea afectada? Estas y más preguntas con nuestras dos invitadas. Vamos a conocer quiénes nos acompañan en este día. Está junto a nosotros Berenice Cordero. Ella fue ministra de Inclusión Económica y Social, es experta y defensora de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en Ecuador y América Latina y ha acompañado las luchas de las organizaciones sociales para y por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. También está junto a nosotros Grace Vázquez, es socióloga con amplia experiencia en defensa de derechos diversos de grupos poblacionales, especialmente niños, niñas y adolescentes. Cuenta con 2 maestrías y estudios en temas como derechos humanos, género y movilidad humana. Ha trabajado en diversas organizaciones y actualmente es especialista en abogacía y protección de la niñez en Child Fund Ecuador. Así que vamos a iniciar de inmediato este programa. Acompáñennos. Bueno, gracias a nuestras invitadas y a ustedes, amigos y amigas, por sintonizar semanalmente Ágora Democrática. Vamos a iniciar con Grace Vázquez, que nos comparta a breves rasgos este mapeo que dejó un estudio que ustedes presentaron en días pasados también, en donde se recordó los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, para ir analizando y avanzando ya en el programa, por favor, también para que nuestra invitada Berenice Cordero conozca un poco acerca de esto. Bienvenida. Bueno, un saludo, muchísimas gracias por este espacio, Elvi, y muchísimas gracias también por compartir con Berenice. Sí, la situación de la niñez es algo que debería preocuparnos porque efectivamente en los últimos años ha disminuido la inversión social y eso ha implicado también que muchos de los servicios que de alguna forma antes se lograban garantizar en este momento inclusive han disminuido en su cobertura en vez de aumentar. Entonces, ese es un tema que nos preocupa junto obviamente con otros como la creciente inseguridad que impacta sobre todo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en su salud mental y obviamente también en sus vidas, porque en el último 2 años tenemos un crecimiento del 700% de muertes violentas de niños, niñas y adolescentes por las condiciones en las que están viviendo en distintos sectores del país. También tenemos, y si bien se ha logrado garantizar la educación básica sobre todo, el 97% de los niños, niñas y adolescentes están en educación básica. En el bachillerato tenemos una deserción y casi 3 de cada 10 adolescentes abandonan o no terminan la educación.
También tenemos cifras y seguramente Berenice, que además es una experta en los temas, ya lo podrá mencionar, pero también tenemos en primera infancia situaciones tan complejas como la desnutrición crónica infantil, que es una problemática muy fuerte, donde 2 de cada 10 niños, niñas, adolescentes todavía niñas, niños lo están viviendo, pero en las zonas rurales y sobre todo en las zonas indígenas estamos hablando de 4 de cada 10 niños y niñas. Entonces esas son cifras que sí nos invitan a reflexionar, pero claro, hay que ponerle un rostro a los niños y niñas. Entonces en el Ecuador hay 6 millones de niños y niñas según el último censo aproximadamente, y de acuerdo al estudio, 1 de cada 6 niños, es decir, 1 millón aproximadamente, no tiene o servicios de desarrollo infantil, o servicio de educación inicial, o servicio de educación básica o de bachillerato. Eso solo por poner un ejemplo de lo que significa una trayectoria y hacer esa medición. Cuando ya vamos a las cifras, solamente 3 de cada 10 niños en desarrollo infantil están en servicios o cuentan con servicios de desarrollo infantil, y cuando vamos a educación inicial solo la mitad ingresa a la edad que debería hacerlo. El impacto obviamente es abrumador. Nuestra preocupación es que si esa situación no se cambia, podemos llegar a situaciones aún más complejas que a principios de este siglo, donde teníamos graves problemas en temas de salud y educación, pero resulta que han pasado 25 años aproximadamente y no estamos logrando cambiar esa situación ni revirtiéndola, y al contrario se está profundizando. Bueno, ya nuestra invitada Grace Vázquez nos ha puesto un poco el panorama de esto que se ha podido identificar en algunas zonas, y aquí ya conversar un poco con nuestra invitada Berenice Cordero. Se habla de esta falta de cobertura de servicios sociales, muertes violentas debido a la situación de inseguridad que vive Ecuador, abandono escolar en bachillerato. También ¿cuál es el análisis de estos datos, de varios informes que hemos visto que se dan en Ecuador acerca de esta situación, Berenice, para que también nos cuente un poco su análisis? Muchísimas gracias, Grace lo ha hecho con mucha precisión y nos ha dado ya una idea clara de cuál es la situación. Elba, muchísimas gracias por la invitación. De lo que yo he visto estos últimos años, que es como una trayectoria un poco larga en estos temas de niñez y adolescencia, claro, la situación de los niños no es muy diferente a lo que ocurre en el país. Entonces yo veo la manifestación también, ¿no?, de unos ciclos económicos, sociales, políticos, institucionales que revelan, digamos, una gran fragilidad de la economía, de la sociedad ecuatoriana, a situaciones que, digamos, se repiten de tiempo en tiempo y que pueden agudizarse por fenómenos naturales o en este momento la crisis de inseguridad que nos está afectando, ¿no? Entonces yo veo que se transforma en un elemento crítico todo el debate sobre el ajuste fiscal. Esta idea de que se está gastando mucho, ya se está gastando mucho eventualmente en lo social, se gasta mucho en la educación superior, etcétera, y este concepto, ¿no? Yo creo que en los últimos años, el otro día presentaba un estudio justamente la Universidad Católica y decía que en los últimos 6 años hemos afrontado algo así como 10 o 12 reformas tributarias. Es decir, hay una incesante búsqueda en quienes están, digamos, administrando el aparato público de recursos. Entonces sí, el país tiene un problema de crecimiento sin duda, y el estancamiento del COVID, eso hace entonces que el tema del déficit fiscal, el tema del abultamiento, como se dice, ¿no?, de los servicios sociales o del crecimiento de los servicios sociales, esté afrontando también lo que se llama, ¿no?, se ha transformado, para ponerlo mejor, en una variable de ajuste. Es decir, mientras menos profesores contratamos, estamos cumpliendo unas metas macroeconómicas. Es decir, se podría decir que esta situación de falta tal vez de docentes en escuelas, de el tema del que los servicios sociales no abarquen a toda la población, se debe precisamente al tema de presupuesto. Es decir, tiene que ver con estos aspectos relacionados con el déficit fiscal, ¿no? Mucho más expreso era el anterior gobierno en ese sentido. El gobierno de Lasso era sistemático, decía lo que tenemos es que reducir el déficit fiscal, casi como una obsesión, ¿no? Entonces,
Al mismo tiempo, el otro elemento, y yo creo que ahora es menos, pero te dicen necesitamos recursos para seguridad, y ahora necesitamos invertir en el campo energético, y ahora necesitamos enfrentar las inundaciones. Es correcto. Dejan de lado la situación de los niños. Entonces ahí me parece que hay una miopía muy grande, porque lo que sucede es que si es que no se invierte en lo social, la gente, digamos la población, no solamente los niños, familias que ya están debilitadas, como yo decía el otro día escribiendo un artículo, el problema es que la inseguridad, digamos, está afectando directamente a las familias, es decir, estamos conviviendo con la inseguridad y claro que es una demanda importantísima, pero si al mismo tiempo no garantizamos educación y salud, estamos dando como volviendo a ese círculo vicioso, ¿no? Y los chicos volverán a salir de la calle, buscarán otras alternativas, etcétera, ¿no? El otro elemento es justamente la desinstitucionalización del aparato del Estado. Llega un momento en que todas las instituciones son absolutamente frágiles. Tú ves que no hay transparencia, no sabemos qué está pasando con las medicinas en los hospitales, no sabemos cuántos niños dejaron el sistema educativo, las cifras pueden cambiar de un día para el otro. Entonces, ese es otro elemento. Y esta enorme fragilidad política y dispersión que no logra, digamos, una agenda seria, sostenida, de largo plazo, muy coyuntural. Y claro, los niños y adolescentes, las niñas, como dice Grace, están viviendo los impactos de todo eso, porque claro, están relacionados con una familia, con unos entornos educativos, con la idea de acceder a los servicios de educación y salud, pero es justamente lo que Grace Child Fund hace en este estudio, es sintetizar el grave impacto que está teniendo el ajuste fiscal, este derrotero de cero déficit y ahora pues acumulado con en este ciclo nuevamente por el tema de la seguridad que tiene una demanda similar a la educación, es decir, pagamos cerca de 3.000 millones de dólares, me parece, que es lo que cuesta mantener el aparato militar y policial, digamos, activo para solucionar la crisis de seguridad, que es lo mismo que cuesta la educación pública. Lo que quiero decir con esto es que el país está llegando a un tope y a eso deberíamos sumar una sociedad civil, sí, yo diría, no sé si desmovilizada, pero muy desilusionada, muy decepcionada. La última encuesta esta no recuerdo el nombre de la empresa, pero ninguno de los candidatos lograba un reconocimiento mínimo de los próximos candidatos presidenciales o de quienes van a estar en la contienda electoral. No quedaba nadie, como decía una persona amiga, con la cabeza puesta, es decir, hay una reacción de la sociedad y eso también es preocupante porque te puede llevar a algún tipo de deriva autoritaria que en el caso del interés y los derechos de los niños no estamos interesados. Necesitamos la convivencia democrática, pacífica y de diálogo hacia dónde conducir el país. No creo que cualquier personalidad autoritaria o cualquier proyecto autoritario del país pueda solucionar los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. Y lo que usted ha mencionado es que se podría llegar a un tope con esta situación lamentable que están pasando los niños, niñas y adolescentes, y la señora Vázquez también hablaba de este grave impacto que podría ocasionar si no se toma de inmediato acciones frente a esta situación. También un poco para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles podrían ser esos graves impactos si se sigue sin atender el tema de educación, de los servicios sociales, de salud para nuestros niños y niñas, sobre todo de las zonas rurales que son los más afectados por esta situación? Bueno, lo que hemos visto, y aquí hay, en este contexto que muy bien lo acaba de graficar Berenice, es que efectivamente ya tenemos 400,000 niños aproximadamente por fuera de la educación. Eso en los cálculos que se tratan de realizar, porque obviamente tampoco hemos tenido un sólido sistema que nos permita de cifras. Dice la señora Cordero que no existe como estas cifras, estos datos transparentes y que también pueden ir variando de un momento a otro. Claro, y entonces es difícil tomar decisiones en la política pública si no se tiene evidencia. Entonces ya tenemos 400,000 niños por fuera de la educación. Si es que no se resuelve esto, en vez de disminuir esa brecha que ya tenemos, va a seguir aumentando. Entonces, eso tiene impacto directo en la vida de los niños, niñas en este momento, pero también en la proyección que puedan tener hacia el futuro en sus proyectos de vida. Mientras más niños fuera del sistema educativo existan, es mucho más difícil afrontar este problema.
y eso seguro, esto es desde la experiencia, los programas que ya van encaminados a resolver una problemática, ¿no es cierto?, son más costosos que aquellos programas que atienden a la edad que deben atender a los niños y niñas o que se hacen. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la atención de adolescentes madres embarazadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos son programas mucho más costosos que trabajar en temas de prevención y educación de la sexualidad desde la infancia. Hay que hacerlo, hay que invertir ahora en programas para la atención de madres adolescentes, pero no podemos descuidarnos en todos los temas de prevención, pero lo mismo sucede en educación, trabajo infantil, que ha sido además una deuda que tiene este país durante muchísimos años. La única política que de alguna forma se ha sostenido en el tiempo, que es desnutrición crónica infantil, ha logrado resultados, pero todavía estamos lejos de alcanzar la meta que se esperaría. Y por supuesto, esto hay que ponerlo en un contexto en que en los últimos años, varios años ya, no tenemos un plan nacional de niñez y adolescencia que permita articular todo lo que existe, ¿no es cierto? Y a eso sumado al debilitamiento de la institucionalidad que hablaba Berenice, tiene un impacto directo en los niños y niñas. Tenemos una situación compleja que el país está viviendo y que todavía no se evidencia en toda su magnitud, y es que tenemos familias que están en movilidad interna y externa en el país, que están migrando de sus distintos espacios por inseguridad, por ejemplo. Lo hacen internamente, pero ¿a qué condiciones? O sea, dejas tu casa, dejas tu negocio, dejas tu oportunidad económica, vas con toda tu familia a otro espacio, pierdes ese tejido y esa conexión social, internamente lo haces, pero en algunos casos, y lo que está ya sucediendo en el Ecuador, es que tenemos familias que están migrando hacia el exterior en todas las condiciones riesgosas que hablamos, y hay todavía tenemos poca data y poca información, aunque muchas anécdotas de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Darién, ¿no es cierto?, con inclusive la desaparición de niños, niñas y adolescentes, y que no sabemos qué está sucediendo con ellos y ellas. Entonces, esos son los impactos, y ese es el resultado de ir debilitando política pública, de no tener un plan nacional de niñez y adolescencia que articule todos estos esfuerzos, pero también que hemos dejado de hacer estas inversiones en temas claves que se requieren. Hablamos siempre de educación, de salud, pero también hay otros importantes inversiones que deben hacerse, como este piso de protección social para las familias, porque además el empleo o el fomento de todos los procesos económicos de las familias es lo único que va a resolver realmente y nos va a dar un sustento para poder darle alternativas a los niños, niñas y a las familias. Lo que solamente quisiera concluir esta parte indicando que uno de los temas que ahorita nos preocupa mucho, que tampoco tenemos toda la información y se está levantando, que es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por las bandas delincuenciales, se da precisamente en los contextos en donde tenemos familias en extrema pobreza y en donde el Estado de alguna forma ha cedido ese territorio a las bandas delincuenciales. Entonces, ahí es donde se produce este fenómeno. Cuando alguien dice cómo le hacemos frente, es fortaleciendo nuevamente la presencia del Estado en estos espacios. Y cuando yo hablo de presencia del Estado, no me refiero a los militares y policías solamente, me refiero en realidad a servicios sociales que generen un piso de protección social para que las familias puedan retomar, ¿no es cierto?, sus actividades laborales, lo hagan con seguridad y además con la convicción de que van a poder tener una visión de futuro, una oportunidad. Yo creo que ese es uno de los temas más graves, y es que estamos perdiendo la esperanza, pero también ya no estamos viendo oportunidades de cómo podemos ir resolviendo esta situación. Y ya vamos a ir hablando acerca de cómo se podrían fortalecer estos servicios sociales, mejorar, crear más, si es posible también aprovechando este contexto de elecciones para 2025, ya que estamos escuchando las propuestas de varios candidatos, que también debería ser un tema que deben de ellos abordar. Y hablemos un poco sobre el tema de la violencia sexual. Varios informes alertan sobre la violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes, de embarazos adolescentes. También hace poco tenía la oportunidad de conversar con Grace sobre el informe y nos comentaba de que en Ecuador se están dando casos de niñas y niños que se están casando, matrimonio infantil, muchas veces en este caso que también no existen las cifras debido a la situación lamentable que ocurre en el país de que no tenemos esta transparencia en datos. Y aquí conversar un poco con Berenice Cordero. Estas cifras de violencia en Ecuador son preocupantes, pero aquí, ¿qué acciones debería tomar específicas el gobierno precisamente para dos cosas importantes: prevenir estos temas y sancionar también este tipo de delitos?
Muy importante la pregunta. Realmente en el país está el informe que hizo Child Fund. Lo que dice exactamente es que cada 20 horas muere un niño, una niña o un adolescente por motivos relacionados con la seguridad. Esto puede ser en la vía pública, puede ser en otros espacios, pero esa es la situación. Hasta el momento yo no he escuchado a ninguna autoridad, ¿no es cierto? Cuando digo autoridades, me refiero a autoridad, a un actor político. Eso se discute, digamos, en ámbitos más relacionados con la cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales. Celebro que CORAPE tenga interés por reforzar esta información, pero lo lógico es que el país se escandalice y no estamos teniendo la reacción que necesitamos. Es decir, estamos pensando que eventualmente la vida de los niños es desechable, no es importante. Esta idea de la vida de los niños como algo menor, algo que no tiene importancia, también se refleja en otros ámbitos de la vida de los niños, que es justamente esta violencia que tiene una raigambre, por decirlo así, cultural muy fuerte, que es la violencia sexual. Bueno, los estudios aquí en el país, Grace sabe, no hemos logrado tampoco invertir lo suficiente en estudios sobre abuso sexual. Me parece que el último es del año 2000, por ahí, pero a nivel internacional, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el país son víctimas de abuso sexual. Esto significa que el entorno más cercano, más próximo, el que le tiene que garantizar, digamos, un mínimo de seguridad, de protección, de bienestar emocional, físico, y por cierto que tiene que ver con la integridad, ¿no?, de la sexualidad de los niños, las niñas y los adolescentes, es justamente ese espacio más cercano, que es la familia. Bueno, de ahí está la comunidad, el transporte público, de ahí está la escuela, ámbitos, como diríamos, mayores, ¿no? Pero es justamente en la familia, ¿no? Porque la gran cantidad, digamos, de perpetradores, no sé, yo creo que es cerca de más de un 80%, gracias Grace, justamente son miembros del núcleo familiar. Me refiero que puede ser el hermano, el padre. El problema del incesto es un problema serio en el país que todavía no está tipificado y que no estamos abordando con seriedad. Y que tampoco tenemos datos. Sí, no tenemos datos sobre eso. Es decir, deberíamos volver a relevar este estudio sobre abuso sexual que ya se hizo, pero que ya está, digamos, desactualizado, porque alrededor también de la crisis de seguridad funciona todo lo que es la trata, ¿no es cierto? La trata de personas, la explotación sexual, la pornografía infantil, el tráfico y también, por cierto, digamos, esta cultura, ¿no? Esta cultura violenta que no, digamos, que no respeta la vida de las niñas. Por eso, en particular, es un avance también en el país que las organizaciones sociales de mujeres, en general, las distintas corrientes de feminismo que hay en el país, cada vez hayan integrado, ¿no?, esta idea de que las niñas no deben ser madres, que a las niñas no se toca, que las niñas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un avance, porque creo que hemos encontrado un punto de interés común, que es justamente estos derechos colectivos que particularmente tienen las niñas en el país. Eso no significa que también en este país los niños varones no sean víctimas de abuso sexual. Lo que sí sabemos es que la mayoría de casos que al menos se reportan y que llegan tarde, mal y nunca, y que tampoco los aparatos de la justicia están resolviendo bien esto, la impunidad, ya sea en el aparato educativo, ya sea en la estructura de las familias o ámbitos mucho, mucho más amplios como la iglesia, ¿no?, o las iglesias. Lo que estamos diciendo con esto es que la violencia sexual es una forma, digamos, que en algunos casos tolerada, en otros se fomenta y por supuesto se guarda en un secreto absoluto dentro de la estructura de las familias. Y ahí el gran problema es que necesitamos invertir en cambios culturales enormes, en operación y preparación de la justicia, porque necesitamos buenos peritos, necesitamos buenos fiscales, necesitamos jueces que resuelvan en derecho, necesitamos policías especializadas en el manejo de delitos sexuales. Y hablando de esta inversión en justicia, ¿usted cómo considera que tal vez ha habido avances en lo referente a esto o no?
Mira, yo te voy a decir, Elba, luego de trabajar tantos años, lo que había hace 30 años y lo que está pasando ahora, me siento muy contenta, digamos, de las cosas que se han podido hacer, ¿no? Desde la tipificación, porque fíjate, me parece que es en el año 2007, no, antes, cuando estábamos en la asamblea discutiendo esto, por ejemplo, el tema de la pornografía, de la explotación sexual de niños. Habían asambleístas que me decían, pero si el cliente no tiene la culpa es de la oferta, ¿sí? Entonces, ahí tienes tú, digamos, una dimensión clara de cómo filtra esta cultura machista, misógina, ¿no es cierto?, que hipersexualiza a las mujeres desde muy pequeñitas. Eso es lo que nos pasa, o sea, esta sociedad de consumo que erotiza las relaciones, particularmente con las niñas mujeres. Entonces, en ese sentido, digamos, claro que hemos avanzado, pero no se compadece la estadística o este porcentaje que te decía, al menos 3 de cada 10 niños. O sea, cuando tú miras los datos de la Fiscalía, la respuesta de la Fiscalía, cuando vas y miras las cifras que te da el Consejo Nacional de la Judicatura, se procesan, ¿qué? 15,000 casos en 3, 4 años. No hay una respuesta coherente, sistemática. Entonces, ¿qué dice el violador? ¿Qué dice el abusador? No me va a pasar nada, simplemente puedo repetir esta conducta y acá dentro de la familia hay silencio, como soy familiar no me pasa nada. Y en segundo lugar ya la amenaza de la víctima, aquí hay secreto, ¿no es cierto? Y de otra parte, si hago algo, nadie va a ir al juzgado, es más, y si va, le van a decir que la víctima está mintiendo. No, le va a decir que regrese con tantos y tantos papeles para iniciar un proceso penal. Entonces necesitamos evidentemente mayor especialidad, mayores recursos para lo que son delitos sexuales, no solo contra las niñas, contra las mujeres en particular, y entender que hay un escenario mucho más complejo, que es el de la seguridad. Justamente el informe de Child Fund creo que recupera esta idea de que la integridad física, ¿no es cierto? O me parece que uno de los reportajes en Ecoavisa, claro, la explotación sexual de niñas o de adolescentes mujeres es parte de la trama de los grupos violentos para finalmente someter a las familias digamos, más pobres a situaciones de altísima complejidad, ¿no? Es prácticamente, están forzando la esclavitud sexual o forzando el reclutamiento de niños, que a la larga es una forma de esclavitud, ¿no es cierto? Todavía no hay una convención al respecto, pero se puede asimilar a una forma de esclavitud. Entonces, la violencia sexual, por ejemplo, es una de las materias más importantes a considerar, la violencia sexual contra las niñas en particular, porque se ha trabajado la violencia sexual contra las mujeres, pero necesitamos trabajar con más detalle y tener herramientas, especialidad y recursos. Entonces, digamos, yo entiendo que el país tiene una cantidad de necesidades, pero, y entiendo que no tenemos suficiente dinero y que tenemos que crecer y que el crecimiento va a ser negativo, todo eso sí se entiende. La conversación es entonces quién reparte el pastel, quién tiene las prioridades, cuándo vamos a discutir las cosas importantes que nos están afectando como familias, como mujeres, como ciudadanas, como actores sociales. ¿Cuándo va a haber esa agenda de discusión? No sé si será nuevamente la campaña, porque fíjate, Elba, que cuando yo revisé los planes de los candidatos luego de la muerte cruzada, yo revisé los planes, revisé como 16 o 17 planes, no me acuerdo en ese momento, y lo que veía es que muchos eran cut and paste. No había realmente el concepto de planificación de largo plazo, o simplemente eran unos datos sueltos ahí que no armaban ninguna propuesta. Hay una falta enorme de solidez, sí, de solidez, pero también de empatía con lo que está sucediendo con la gente en este país. Una irresponsabilidad. Y vamos a ir hablando acerca de esas propuestas en las que también deberían de centrarse, porque no, los candidatos frente a este escenario de violencia. Ahora nos vamos a una pausa y luego regresamos con la intervención de Grace Vázquez. Así que ya regresamos aquí en Ágora Democrática, amigos y amigas. Hoy te compartimos el testimonio de Estefanía. En sus palabras, conoceremos posibles alternativas para no perder la fuerza cuando decidimos salir del ciclo de la violencia.
Para mí fue bastante difícil salir de la relación que yo tenía con mi pareja, y uno de los motivos por los que decidí salir fue darme cuenta que mis hijas presentaban dificultades emocionales. Estefanía, la decisión que tomaste fue muy importante. Y ahora, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Bueno, yo les diría a las mujeres que están viviendo situaciones como estas que confíen en ellas mismas, confiar en nuestra intuición, confiar en esa vocecita que nos dice que algo no está bien y que tenemos que salir. Gracias, Estefanía, por alentarnos a identificar nuestras fortalezas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Estamos de regreso en Ágora Democrática, amigos y amigas, hablando un poco sobre esta difícil situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes en el país. También estos temas que se deberían de abordar desde las autoridades, desde las diferentes instituciones. Así que vamos de inmediato a darle el paso a Grace Vázquez. Ella ha estado presente también en este proceso que se lleva adelante en la Asamblea Nacional, en donde se trata el Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, COPINA. Se habla de reformas importantes, ya es un tema que se viene tratando durante varios años en la Asamblea Nacional. Se han recibido aportes también desde diferentes sectores y en este 2024, como lo dijimos, se espera que esta normativa pase a segundo debate. Así que conocer un poco por parte de Grace cuáles son estos aportes que ustedes han brindado y también esos temas que más le llaman la atención acerca de este tratamiento en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que hay que iniciar entendiendo que es necesario contar con el Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez. Y es necesario, creo, por dos razones sobre todo. La primera es que nuestro CONA, y digo nuestro CONA porque y muchas de las personas que estamos aquí fuimos parte de los procesos de construcción del CONA en el 2003, del Código Orgánico de Niñez, ¿no es cierto? Tuvo un importante proceso de consulta y de construcción. También se demoró aproximadamente 4 años en su elaboración. Y estaba conceptualizado ya entre los mejores códigos que teníamos en ese momento a nivel mundial, ¿no? Recogía los estándares internacionales, fue un trabajo muy serio de muchas personas, desde la academia, también desde la sociedad civil, con la participación de los niños y niñas y también de la clase política, por supuesto, de ese momento. Pero claro, ese código comienza a implementarse y en el 2008 tenemos la nueva Constitución. Y la nueva Constitución establece una nueva institucionalidad, una nueva forma además de administración de lo público, con principios fundamentales como el tema de la igualdad, de la participación, etcétera. Pero lo que hace es que deja de alguna forma obsoletos algunos de los temas presentes en el CONA y sobre todo los temas de la institucionalidad que planteaba el sistema de protección. Y luego tenemos a partir de la Constitución reformas a las otras leyes y nuevas leyes también que lo que hacen es, y lamentablemente decirlo así, debilitar de alguna forma el sistema de protección como estaba diseñado y pensado en el CONA. Pero de ahí, desde el 2003 acá ya han pasado casi 20 años y entonces y han pasado también muchas problemáticas. Entonces se hace necesario, ya hablábamos de una reforma al CONA, que comienza a tener mucha fuerza a partir del caso lamentable de abuso y explotación, abuso sexual en realidad de niños y niñas en un colegio del sur de Quito, que fue un caso muy emblemático por la situación como se da y porque ya Berenice explicó también lo que pasa en nuestro país con los temas de abuso y violencia sexual. Y entonces ahí se puso en evidencia ya en la práctica lo que significaba la necesidad de tener un código que armonice. Se habló de una primera reforma del CONA y entonces se genera toda una comisión especializada para que lo haga, pero después ya del análisis y de un par de años ahí discutiendo un poco el tema de las reformas, nos damos cuenta que no es una reforma lo que se necesita, sino construir un código que
recoja y fortalezca primero toda la institucionalidad internacional, toda la legislación internacional que se había generado. Ya tenemos actualmente más de 26 observaciones del propio Comité de los Derechos del Niño, donde se habla de una diversidad de temas que van surgiendo para proteger a los niños, niñas y garantizar sus derechos. Pero también en el Ecuador se dan unas situaciones muy complejas, ¿no? Tenemos el COVID, que nos demostró toda la problemática, por ejemplo, de salud mental, que era algo que no se había visto, todo el tema de los derechos digitales, pero también las violencias digitales que surgen, que tampoco era algo que estaba en el código, tema de reclutamiento forzado y otras problemáticas. Entonces, todo esto configura la necesidad de tener un nuevo código. Y así hasta llegar a 2024, que seguimos en tratamiento. Sí, lo que yo diría ahí es que sí nos hemos demorado, y digo sí nos hemos demorado porque sí es bien, sí esta es una responsabilidad de la Asamblea y estamos de acuerdo, pero también es una responsabilidad de algo que ya mencionó Berenice, ¿no? De una sociedad civil que también necesita actuar de una forma más articulada y de una forma y consensuar mucho más, ¿no es cierto?, con las organizaciones sociales y con otros espacios, para poder hacer, y voy a decir así, exigibilidad y temas de incidencia en los distintos actores políticos que tienen responsabilidad para que lo lleven adelante. Pero bueno, también tuvimos de promedio una muerte cruzada que a la final paralizó 6 meses a la Asamblea. Lo que ha pasado ahora en el 2024 es que se ha logrado construir un código que creo que recoge bastante de las problemáticas y respuestas de aspiraciones que tenemos y también trata de armonizar la institucionalidad pública. En el momento actual se están terminando de redactar, de lo que nos ha comentado la comisión, las últimas observaciones que tiene al final, que son todas las transitorias y todas las reformatorias de las leyes, y que va a entrar al segundo debate, se espera, en el mes de noviembre. Ahora, la incertidumbre que tenemos es, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros asambleístas? ¿Cómo van a votar frente a un tema del Código de la Niñez? Nosotros diríamos que afirmativamente, porque todos necesitamos. Y aquí quiero que nos cuente un poco cuáles son también esos temas que están integrando el Código de la Niñez que usted señala son necesarios y son como este paraguas de protección de derechos. Bueno, primero recoge todas las observaciones y los estándares internacionales que, como te mencionaba, se han desarrollado en los últimos 20 años. Son 26 observaciones, por ejemplo, que tiene el Comité de Derechos del Niño, que hablan de diversos temas, ¿no? Incluyendo cambio climático, por ejemplo, que era algo que no se ponía, todo lo que es derechos digitales. Se ha tratado de resolver de alguna forma todo lo que es patria potestad, que ha sido uno de los temas también ahí complejos que siempre nos han generado algunos tipos de conflictos por cómo ha estado pensado y lo que sucede en la realidad. Se ha incorporado también temas para hacer frente a las violencias, a las diversas violencias que se tienen, incluida la violencia sexual, pero también la violencia armada por el tema de conflicto armado que estamos viviendo. Se ha tratado de fortalecer el libro 4, que habla precisamente de justicia restaurativa, que es algo muy necesario y que además en las circunstancias actuales tiene que ser fortalecido por lo que significa también el dar una respuesta a miles de adolescentes que están en riesgo, ¿no es cierto?, de tener algunas vinculaciones con las bandas delincuenciales, etcétera. Entonces ahí hay un importante proceso que también se ha realizado. Y sobre todo, y creo que el tema más complejo es cómo armamos, rearmamos y fortalecemos el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia. Y ese ha sido un gran desafío, un debate. Ahí se ha logrado armar una institucionalidad que permite una articulación a nivel nacional, pero también fortalecer a nivel local lo que es gobierno, sobre todo autónomos descentralizados que tienen una responsabilidad a nivel local para tener el sistema de protección. Yo lo que puedo decir es que no recoge todo lo que todos quisiéramos, por supuesto, pero creo que recoge en gran medida lo que en este momento se necesita y nos marca al menos ya un piso, ¿no es cierto?, sobre el cual podemos luego seguir haciendo incidencia y sobre todo el mayor desafío que vamos a tener luego es cómo todo esto se va a traducir en institucionalidad y en política pública y en inversión social, porque ahí es a donde tendremos que aterrizar el COPINA. Ok, y aquí antes de pasar con Berenice Cordero también, si más no recuerdo, en la Asamblea Nacional se había también generado este debate por revisión de penas para adolescentes infractores también en medio de este escenario del análisis del COPINA. ¿Qué pasó con ese tema?
Bueno, ahí lo que te puedo decir es que las organizaciones de sociedad civil lo que hicimos fue proveer de información y evidencia, además con casos comparados a nivel internacional, de que subir las penas de los adolescentes o disminuir la edad de imputabilidad no ha resuelto en ninguna parte del mundo, el tema precisamente de la vinculación de los adolescentes, por ejemplo, con bandas delincuenciales o ha disminuido el tema de que los adolescentes cometan delitos. Más bien lo que ha hecho es agravar situaciones muy complejas luego para la propia vida de los adolescentes, pero también de la propia sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo que se logró ahí fue traer mucha evidencia, presentar mucha evidencia y que se comprenda que se necesita más bien un sistema de justicia restaurativa que funcione de una forma adecuada en los territorios para dar, por supuesto, una oportunidad y una segunda oportunidad a aquellos adolescentes que han estado vinculados o han cometido delitos, que puedan cumplir sus sanciones dentro de un tema restaurativo y que luego, por supuesto, puedan continuar con sus proyectos de vida y de esa forma romper estos círculos de violencia, además de los que se ven involucrados. Ok, perfecto. Y ahora sí pasamos con Berenice Cordero. Este análisis que se hace en la Asamblea Nacional acerca del Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, COPINA, lo hemos mencionado, son varios años. También estuvo el tema de la Asamblea Nacional y era un tema pendiente en estos meses que le quedan a la Asamblea para tratar. Hay varios sectores que están pendientes de la aprobación de este Código de la Niñez. Ya hemos escuchado algunos aportes que Grace nos indicó que se han brindado. ¿Usted qué mecanismos considera también que se deben implementar para garantizar que se dé de manera efectiva las nuevas disposiciones que se establezcan en este Código de la Niñez, teniendo en cuenta algunas de las recomendaciones que ya dijo Grace? Bueno, por una parte nuestro concepto es que hay una constitución que está vigente, es la del 2008 y nosotros tenemos que mirar esa constitución. Cualquier reforma legal tiene ese estándar en el país, por tanto la reforma tiene que ser progresiva, es decir, no es para retroceder, para volver atrás, para cambiar la situación jurídica de los niños como sujetos de derecho, eso no. Es decir, eso no es admisible en el país porque hay esta pauta constitucional y ese es el acuerdo nacional básico que hay. Eso por una parte. De otra parte, el Código del 2003 realmente es una ley precursora, es una ley bastante bien lograda. Fíjate que es una de las pocas leyes orgánicas disponibles en el país que no pasó por una reforma todavía sustantiva, es decir, ciertas adecuaciones menores, pero en realidad el Código del año 2003 fue, como dice Grace, el proceso de consulta, de movilización, de diálogo ciudadano, de debate de cómo deben construirse las leyes. No tanto a puerta cerrada en la asamblea entre tres actores interesados, en realidad deben ser procesos sociales que ayuden a cambiar, digamos, los enfoques culturales, las perspectivas del funcionamiento también de lo que sería el aparato gubernamental, la gubernamentalidad de la política pública, ¿no? Entonces es un proceso pedagógico en el que ciertamente un esfuerzo, ¿no? Y además un diálogo público y político sostenido, porque yo también recuerdo esas épocas que yo les decía es que los niños tienen derechos y el doctor Damerval Martínez me decía, eso es una payasada, ¿qué le pasa a usted? Entonces yo le decía, no, sí, los niños tienen derechos, son sujetos, la misma condición de personas, la misma dignidad que tenemos todos, solo que ahí hay unos derechos adicionales por su edad, por su particularidad. Entonces, en ese sentido, el Código del 2003 es muy bien logrado, pero de hecho hay un enorme distancia entre la aspiración constitucional y, digamos, la ley del año 2003. Por eso entonces es una ley que requiere reformas y eso también fue motivo de un debate entre las estructuras sociales del país, organizaciones no gubernamentales, pero realmente hay que encarar no solamente por los nuevos fenómenos que señala Grace, es que hay discusiones bien importantes, ¿no? Por ejemplo, no podemos retroceder en materia de adolescentes infractores. No es que los adolescentes están produciendo la violencia en este país. Hay que discutir cómo y no podemos retroceder de tener una reforma penal juvenil decente,
apegada a los estándares internacionales, porque claro, está el bloque de constitucionalidad, pero está también el bloque de los tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito, y nosotros tenemos que entender también la dinámica del país. No podemos pensar que bajar la edad penal ahora es 12 años. Pues bajar menos de eso nos convertiría eventualmente en el estado de Nueva York, que tiene 7 años para la edad penal. Pero ahí también hay otras condiciones sociales, ¿no es cierto? Otras condiciones económicas, en donde la posibilidad de acceder a la información o de elegir determinado tipo de conducta, etcétera, digamos, marcan el comportamiento o el desarrollo de los niños y los adolescentes de otra manera. El libro cuarto es importantísimo porque justamente ahí se debate entonces temas críticos como el incremento de penas para adolescentes que han cometido una infracción penal. Y si tú revisas, en realidad tenemos 45,000 personas privadas de la libertad y privados de la libertad adolescentes. Ahorita el sistema del SNAI, la Secretaría para las personas, para la privación de libertad, su estadística es de 400. Ahí sí hay adolescentes que están privados de la libertad porque cometieron algún tipo de delito penal previsto en la legislación ecuatoriana. Sí tenemos que discutir, por ejemplo, hasta dónde los adolescentes van a ser también catalogados como terroristas. Fíjate que Venezuela acaba de dar un paso en ese sentido y ya pues la reforma de Bukele en El Salvador. Él hizo una reforma en el año 2018 en el que las condiciones de privación de libertad de los adolescentes son las mismas que la de los adultos y en segundo lugar, digamos, la posibilidad de penas, como llaman, para delitos graves que pueden ser hasta 20 años. Entonces, eso, por ejemplo, hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Si tiene que ser una asamblea que actúe con muchísimo criterio. Esto no es una discusión ideológica, esta es una discusión jurídica, conceptual, que tiene que hacerse en el marco de lo que manda la Constitución y también dice un sistema, el artículo creo que es el 341, no me recuerdo ahorita, pero dice la Constitución ecuatoriana y dice la Corte Constitucional que aquí tiene que haber un sistema especializado para el tratamiento de los adolescentes infractores. Y ese es en el marco en que se puede discutir. De otra manera, habría que reformar la Constitución. Y eso significa un nuevo acuerdo político, un nuevo acuerdo social, un nuevo acuerdo conceptual, refundar nuevamente el país. Entonces, esa es otra discusión. Si existen, digamos, lecturas miopes, digamos, lecturas incompletas de esta idea de que subiendo la edad penal, eso es venderle al país humo, eso es una mentira. Es decir, el incremento de las penas, además con una justicia tremendamente politizada, con una justicia tremendamente inoperante, ¿cuáles van a ser las garantías para los chicos? ¿Cuál va a ser el debido proceso? Si no se adelanta, digamos, una justicia transparente y que las judicaturas actúen realmente con responsabilidad. Y pasemos de inmediato antes porque bueno, ya estamos entrando a los minutos finales del programa y antes de despedirnos, no quisiera también en este caso consultar algo importante y es que usted hace un momento en una intervención mencionaba acerca de que había revisado las propuestas de algunos candidatos previo al proceso electoral que vino después de la muerte cruzada. Ahora estamos nuevamente en un proceso electoral para las elecciones de febrero de 2025. Aquí consultarle un poco cuáles deberían de ser como esos temas centrales en donde deberían de poner también los candidatos en estos planes de trabajo para también ellos trabajar precisamente en este tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las garantías, el tema de los servicios sociales, señora Berenice Cordero. Gracias. Básicamente yo pienso que todo este ámbito de problemática, que de hecho es un problema muy serio para el país, el tema de la seguridad, no puede ser afrontado solamente con una perspectiva punitiva o policíaca o militar. Realmente requiere una respuesta preventiva. Y es cuando dicen que el tejido social se ha debilitado. Claro, pues porque las familias están pobres, porque las familias no acceden a la educación. Es uno de los países que más gasta, imagínate, en gasto de bolsillo de salud. Parecido a Venezuela. Significa que $60 mensuales aproximadamente, incluidas las familias más pobres que están por debajo de los $80 al mes como ingreso de cada miembro, $60 esas familias están gastando en salud.
¿no? Entonces, si no entendemos que tenemos que prevenir también la violencia, prevenir la inseguridad, prevenir el reclutamiento, asegurando servicios de calidad pertinentes, si no entendemos que la atención primaria de salud es crítica, porque estamos viendo la punta del iceberg, yo no entiendo, es decir, están viendo los hospitales desabastecidos, pero vámonos a la unidad de salud, ahí es donde llegan las niñas embarazadas. ¿Por qué no estamos haciendo una oferta apropiada de vacunación en los niños? ¿Por qué no estamos llegando con control de niños? Justamente la atención en salud sexual y reproductiva es fundamental para prevenir el embarazo adolescente. ¿Cuántos médicos familiares estamos teniendo en el sistema de salud pública? Entonces yo creo en ese sentido que si no se debaten, estos son los temas sustanciales, porque lo demás, digamos, es una discusión que de una u otra manera te impone el ciclo electoral, el momento, la coyuntura, pero en realidad estamos hablando de un largo plazo, de una estructura de gestión de la política pública, una estructura de participación y rendición de cuentas. Yo no entiendo, es decir, cómo este país, ¿en qué se transformó la fiscalización legislativa? Se transformó en un arma política, es decir, pero no política para discutir la política pública, para resolver los problemas del partido, del financiamiento, etcétera. Es decir, en cualquier elemento, pero de ninguna manera que se compadezca, digamos, con la discusión que le interesa a los ecuatorianos. Los ecuatorianos queremos saber cómo vamos a mejorar la educación desde el nivel más chiquitos, que son los que están fuera del sistema. El bachillerato, estamos perdiendo también el bachillerato, ya poco a poco estamos perdiendo el bachillerato. ¿Y cómo vamos a mejorar la educación superior? ¿Cómo hacemos que los jóvenes crean que este país es posible? Entonces, es paradójico porque vivimos una serie de problemas de estas sociedades como más desarrolladas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo convivimos con los síntomas de la pobreza más extrema, de la inseguridad y de las inequidades tan grandes. ¿Y aquí cuáles serían esos tres elementos? Sí, yo mencionaba la atención primaria de salud, cómo y cuándo se va a financiar. Segundo, cómo vamos a asegurar el bachillerato y cómo vamos a hablar de la calidad de educación, ¿no es cierto? El tercer elemento sí discutiría es el tema de la violencia y cómo prevenir. Esas creo que son las respuestas, aparte obviamente de lo que se habla mucho, que es ya el tema del empleo y el crecimiento. Pero realmente, incluso sociedades con pleno empleo, si no ha resuelto estos elementos, no hay posibilidad. Es decir, nunca vamos a poder competir. Si no resuelves la desnutrición crónica infantil, este no va a ser un país competitivo. Ok, perfecto. Ya estamos llegando a los minutos finales de Ágora Democrática, pero antes les quiero pedir a nuestras invitadas estas conclusiones acerca del tema que hoy hemos analizado, que hemos hablado sobre la situación difícil que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en el país, y con Grace Vázquez, que nos ayude con su conclusión, por favor, en 3 minutos aproximadamente. Bueno, yo creo que ahí hemos visto que hay un desafío importante. La intención es volver a poner a los niños en el centro del debate y la discusión y, por supuesto, cómo vamos a enfrentar estos temas que ya Berenice los ha mencionado, ¿no? Los temas de atención en salud, educación, desarrollo infantil, cómo vamos a lograr dar respuesta al financiamiento que se requiere para sostener servicios de desarrollo infantil, por ejemplo, de calidad de temas de educación. En este momento estamos enfrentando la coyuntura política, ¿no es cierto?, que nos viene con las nuevas candidaturas, digamos, ¿no es cierto?, y las nuevas elecciones, pero también estamos discutiendo el Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez. Yo creo que eso es un tema y una apuesta que hay que hacerle muy fuerte. Necesitamos reconstituir también, necesitamos reconstituirnos como sociedad civil, y eso es un tema que tiene que ver directamente con la democracia. Son temas a largo plazo, no es algo que se va a resolver ahora, pero si no lo hacemos ahora, no vamos a tener respuestas ni siquiera en el corto plazo. Entonces yo creo que ahí hay una discusión importante que hacer. Entonces, volver a poner a los niños en el centro del debate con todas sus problemáticas, no solo una u otra, sino con todas sus problemáticas, para poder hablar de protección integral, hablar sobre el código, creo, por el momento, y la otra es que tenemos que estar muy atentos a todos estos temas que van a venir posterior a las elecciones, porque el nuevo presidente o presidenta tendrá que enfrentar situaciones muy complejas que van a requerir también de tener evidencia e información para dar una respuesta, ¿no?
Y ya también en la parte final, ¿se espera que el COPINA esté aprobado en esta actual administración de la Asamblea Nacional? Por supuesto, va al segundo debate, no tiene razón para extenderse hasta mayo, tiene que entrar ya en noviembre, y ahí lo que estamos haciendo es invitando a los asambleístas a que, dejando de lado sus intereses partidistas, puedan juntarse en función de resolver una problemática tan grave como es el tema de la niñez, darle una respuesta, ponernos un piso de legislación que nos permita luego seguir trabajando en los otros temas que ya tendrán que ver con política pública e inversión social. Ok, y también para Berenice Cordero, su conclusión ya en la parte final del programa. Bueno, es una ley importantísima que siempre va a ayudar a cambiar, ¿no?, la condición de vida ya material que atraviesan las infancias, ¿no? Todavía no tiene realmente un enfoque intercultural como hubiésemos deseado, y eso el país tiene también una enorme deuda, no solamente en educación, sino también en salud, en el funcionamiento institucional, etcétera, de las Fuerzas Armadas, de la policía, es decir, hay mucho que hacer, de la justicia en general, ¿no? Y este código, claro, ahí todavía tiene vacíos, ¿no? Y poco a poco tendremos que ir mejorando. Pero de hecho, se hace un llamado a la legislatura, ¿no? Quizás es una de las leyes sociales más importantes que tienen ahí. Pasó ya el primer debate con un consenso relativamente razonable. Me parece que sería pues más bien una cuestión de organizar el debate, ¿no? ¿En qué sentido? No se puede discutir línea por línea, es una ley grande, cerca de 400 artículos, 600 artículos tiene, entonces aquí no es cuestión de creatividad. Aquí no es que alguien alce la mano y diga, no me gusta la palabra violencia sexual, póngale tal otra cosa, póngale atentado al pudor. Eso no es así. Es decir, aquí hay una coherencia interna en esa ley que tiene que ser debidamente respetada. Es un proceso larguísimo. Todo el mundo ha opinado, están las actas. Son cientos y cientos de reuniones que se mantuvieron desde la época de la asambleísta Encarnación Ducci, ¿no es cierto? Y ahora pues la asambleísta Pierina Correa. Entonces ha habido un debate y una serie de aportes de realidad, quiero decir, de realidad. Significa que es gente especializada o de organizaciones y comunidades. De manera es que yo creo que la comisión tiene que tener una responsabilidad enorme sobre cómo es que se va a debatir esta ley. No son 20 artículos. Esto tiene que ver, digamos, con una discusión como se han hecho en otras ocasiones por libros, por capítulos. Son paquetes que se votan, porque si no, una palabra mal puesta puede causar una imperfección tan grande en materia jurídica y en materia social, puede tener un impacto enorme en la vida de los niños y niñas, y eso sería una gran irresponsabilidad. Perfecto, muchísimas gracias a nuestras invitadas Berenice Cordero y Grace Vázquez por acompañarnos en Ágora Democrática, y a ustedes, amigos y amigas, por sintonizarnos semana a semana. Nos encontramos nuevamente en otro programa para continuar hablando acerca de estos temas de la coyuntura nacional y que también ustedes deben de ponerlos en su mesa de debate y conversar acerca de ellos. Un abrazo fuerte. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.